Listo. Empezamos entonces. Creo Ok. que la compañera tiene una duda, Doc. Ah, ¿qué pasó, mija? Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mija? No escucho. No te escucho, mija. No, bueno, empezamos y de todas maneras saben que ahorita seguimos con esas cosas, sin problema. Bueno, estábamos entonces viendo qué diablos pasa cuando envejecemos y nos quedamos acá. Bueno, ok. Vimos entonces con el envejecimiento del sentido de la vista. Ahora vamos con el gusto. Vamos a ver. El problema es que pues a veces, aunque yo quiera meter mi horario todo seguido, ¿Cómo, mija? Bueno, seguimos. Vamos entonces con lo que toca al envejecimiento del sentido del gusto. Hay algunos cambios que nos van a causar muchos problemas. Todos vamos a cursar con xerostomía. Ya llevamos dos cosas secas, ojo seco y boca seca. Son dos grandes problemas que nos da el envejecimiento. Esto se debe, la xerostomía, se debe a algunas cosas. Una, disminución de la saliva y además en su composición. Esto hace que la saliva de los viejos sea escasa y además es espesa. Esto además, ahí está. Esto además nos va a causar otros problemas. Y es que existe disminución del sentido del gusto. Aunado a la xerostomía, también esto se da por una condición que todos vamos a... Bueno, la ponemos acá, ¿les parece? Y ahorita explicamos. Y es que hay disminución de papilas. Y de hecho, esta condición nos condiciona, nos origina lo que se llama glositis atrófica. La lengua de los abuelos es casi lisa, casi plana. La razón es que hay menos papilas y eso explica entonces, junto con la disminución y la calidad de la saliva, nos condiciona entonces la hipogeusia con la que cursan nuestros viejos. Díganme si o no, chavos, por eso de repente a nuestras abuelas que guisan pierden el sazón, les quedan las cosas o muy saladas o muy dulces y va de la mano con esto. Además, digo, esto es independiente del gusto, pero va de la mano con lo mismo. Existe adoncia, ya sea total o parcial, lo cual hace que el mecanismo de la masticación disminuya o no sea por lo menos tan efectivo, y eso nos va a condicionar también muchos problemas porque los abuelos ya no pueden comer de todo. Si bien les va, van a cursar también van a tener su plaquita, su placa total, o bien una placa removible, pero eso aunado a la xerostomía y a la adoncia y todo esto, nos va a producir varios fenómenos. Tendencia a la halitosis. Los abuelos tienen una halitosis muy peculiar, tienen un aliento muy peculiar, dado en parte por la adoncia y dado también por las lesiones que tienen en piezas. Muchos de ellos van a tener piezas fracturadas, piezas con caries, y entonces, aunado al cambio también que hay de la producción de saliva, eso hace que tengan una fetidez del aliento muy peculiar. Y luego se hace un círculo vicioso, porque muchos abuelos van a usar enjuagues, y los enjuagues, de hecho, están contraindicados en nuestros viejos. Eso les perpetúa y les hace más marcada la
Serostomía. Bueno, entonces, hipogeusia, eso es entonces en general lo que le pasa al sentido del gusto. Ahora vamos a ver al sentido del olfato. Pasan varias cosas a nivel de la mucosa. Muchos de nuestros abuelos, sobre todo entre más viejos sean, van a cursar con rinitis atrófica. Está prácticamente seca la mucosa nasal. Cuando se la revisamos, está completamente hiperémica y además encontramos aumento del vello nasal. Digo, eso no tiene nada que ver, ¿no? Es un hallazgo cuando revisamos las coanas, pero la rinitis atrófica nos va a conducir a hiposmia. ¿Cómo son los perfumes que ocupan nuestras abuelas, chavos? ¿Son suavecitos, así, florales, bonitos, ricos, o son muy intensos? Muy intensos. Sí, la regla es Son esa, intensos. ¿no? Que sean bien intensos, bien aparatosos. La razón es que, pues ese es el que ellas perciben bien. Un perfume de chavita, uno que sea suavecito, para ellas no lo perciben. Ojo, es hiposmia, no anosmia, ¿eh? La anosmia, desde luego, no es normal. Y ahorita con COVID, cualquier persona que tenga anosmia o ageusia, cualquier gente joven, pues es positivo hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, eso produce también aumento en la, ¿cómo le pudiésemos decir? En la consistencia del moco nasal. Entonces, por eso es que muchos de sus abuelos van a andar con un pañuelo. Ellos están habituados no tanto al pañuelo desechable. Muchos abuelos están acostumbrados al pañuelo de tela que se lave. Y son unos mocotes bien aparatosos, muy abundantes. Va de la mano con esto, ¿vale? Pues toda la nariz está prácticamente seca. Desde luego esto es más marcado en gente que tenga de propio un proceso de base, ¿no? Si de propio tenía rinitis alérgica o algo así y todavía llega viejo y se le hace rinitis atrófica, pues más es marcada la hiposmia con la que cursan nuestros viejos. Después, el sentido del tacto cursa también con... ¿se acuerdan que en la piel tenemos corpúsculos? En general, todos disminuyen. Todos. Los corpúsculos de Krauss, los corpúsculos de Pacini, todos esos corpúsculos disminuyen, me faltan unos. Meissner. Sí, Meissner, algo así. Disminuyen en general todos los corpúsculos que hay a nivel de la piel. Esto entonces nos va a condicionar disminución de la sensibilidad. Inevitablemente. Más marcada en manos, y entonces nuestros abuelos ya no van a sentir del mismo modo. Pero además hay otra condición que nos va a dar muchos problemas. Y existe xerodermia. La xerodermia en nuestros viejos nos va a marcar todavía la disminución de la sensibilidad, y de hecho la piel seca nos va a condicionar en algún momento prurito. Nuestros abuelos se van a quejar mucho de comezón. No hago acá extenso todos los cambios en piel, de eso vamos a platicar más adelante. Pero eso entonces es lo que ocasiona que nuestros abuelos sientan menos. Y por último, oído. Vamos a ver. Existe otosclerosis, es decir, se endurece el tímpano. Eso entonces nos va a... Bueno, vamos a ponerlos todos juntos. Otosclerosis, calcificación de yunque, martillo y estribo, ¿vale?
Además, va a haber tendencia a la laberintitis. Son muy frecuentes, muy frecuentes las laberintitis, aunque no nos guste, todos vamos a cursar en algún momento con laberintitis, y esto tiene como consecuencia algunas cosas que nos causan mucho problema. Uno, déficit sensitivo auditivo. Es decir, la gente ya no escucha correctamente. Aquí hay dos factores que influyen mucho. Uno, la herencia. En personas que tengan antecedente en la familia de otosclerosis, la van a tener más marcada respecto a la edad. Y dos, también la gente que haya estado expuesta a la lesión continua que producen los ruidos intensos. De hecho, chavos, un consejo: eviten ustedes usar los audífonos, o si los utilizan, utilícenlos a el mínimo volumen posible. Porque mientras están jóvenes, pues no pasa nada, no hay problema. Pero más adelante, acuérdense que dijimos que el envejecimiento va siendo aditivo. Esa gente que está expuesta a ruidos intensos por largo tiempo acaba siempre con déficit sensitivo auditivo más marcada respecto a otra gente de su misma edad. Esa es una. Dos, también van a presentar los abuelos vértigo. Es bien frecuente, bien frecuente, y nos va a dar mucha lata, mucha lata, porque el abuelo va a estar haciendo episodios de vértigo paroxístico benigno de manera bastante frecuente. Y por último, nuestros abuelos van a tener tinnitus. Es decir, se van a quejar de que escuchan que todo el tiempo el oído les zumba. Van a decir que escuchan el bzzz. Desde luego, esto es más marcado en cuanto el ambiente está en silencio. Pero eso pues es parte, desafortunadamente, normal del envejecimiento. Y hay otra condición también, que es aumento de dos. Bueno, el cerumen tiene dos cosas: aumento en su cantidad, vamos a poner cantidad, y consistencia. Eso va a obligar a que nuestros viejos, con bastante frecuencia, bastante frecuencia, estén haciendo tapones en los oídos, con todas sus consecuencias. De hecho, un tapón per se va a ser causa de el déficit sensitivo auditivo. Hay abuelos que, quitándoles el tapón, recuperan un tanto. Hay personas que ya de propio tienen su otosclerosis bien marcada, y entonces, pues aunque se los quitemos, va a seguir, pero sí, esos tapones nos van a dar mucha lata, porque hay veces que no son del 100%, están al 40, 30, 50%, pero sí es suficiente para que causen molestias. La gente se va a estar... Disculpe, doctor, lo silencié porque pensé que era el compañero el que estaba haciendo ruido. No lo escuchamos, Doc. Doctor, no se escucha. Ya. A ver, ¿ya quedó, chavos? Ya quedó. Ya quedó. Bueno, Sí, doctor, entonces decíamos, el hecho de que la gente tenga tendencia a hacer tapones en el conducto auditivo externo nos va a condicionar, en parte, el déficit sensitivo auditivo y las molestias que estas causan cuando se va líquido que queda atrapado ahí entre el tapón y la membrana timpánica. Y eso nos va a dar mucha lata. Y luego los abuelos son bien cajetas, porque hay quien se pone cucuruchos, por ejemplo, y los prende cigarros en los oídos. Hay gente que hace cosas bien extrañas. Pues están acostumbrados a eso, ¿no? Para ellos ha sido su remedio casero durante mucho tiempo y les funciona. En general, nosotros los desaconsejamos. No es bueno que ande la gente haciendo eso. Y también, mucho cuidado, chavos, cuando ustedes le hagan lavados ópticos a los abuelos. Un pecado que comete mucha gente es que con la jeringa
obstruye por completo o hace casi un tapón hermético en el conducto auditivo externo y da un disparo de solución, un jeringazo de solución. Eso potencialmente puede romper el tímpano. Entonces sean muy cuidadosos. Además, el hecho de que existan tapones va a explicar por qué nuestros abuelos se van a estar metiendo cotonetes, las llaves, las uñas, el tapón de la pluma y cuánta cosa. El día de hoy vi a un abuelo, y hasta eso no tan grande, 60 años, con unas erosiones en el conducto auditivo externo, porque ellos además se les hace un círculo vicioso. Se rascan y eso les produce alivio, pero eso les erosiona más. Y la erosión les produce más comezón, les produce más prurito. Entonces, de verdad, chavos, cuando lo revisamos, está bien lastimado el conducto, bien hiperémico, y han habido gente, han habido personas que con esa cosa con la que se están tapando, se están limpiando, se llegan a perforar el tímpano. Entonces, acuérdense de la regla que dicen los otorrinos: los oídos se limpian con los codos. No tienen por qué meterse en absoluto nada nuestros viejos al conducto auditivo externo, para que no estemos con problemas o no estemos con riesgo de que se vayan a perforar ellos mismos el oído. Bueno, hasta acá estamos entonces correctos. Hasta acá vamos bien. Doc, ¿con qué dice que dicen los Doctor, otorrinos ¿cómo? que se limpian los oídos? Con los codos. ¿Y qué significa eso? Pues con nada, ¿no? Con nada, nada debe de meterse al conducto auditivo externo. ¿Sale? Cuando ya están los tapones así francamente hechos, lo que hacemos es, pues una de dos. Si está una obstrucción al 100%, preferiblemente los mandamos a otorrino, que el otorrino con la cucharilla vaya destapándolos, y pues hay gente que tiene que ir 1 o 2, 3 veces al año a que le vayan destapando los conductos. O si no, también les indicamos que les pongan una gotita de glicerina en la noche, y pues al otro día que se bañe sin que se meta nada, sin que se meta la toalla, nada. Simplemente que le caiga agüita y que vaya saliendo. Esto va disolviendo poquito a poquito los taponcitos que le queden a la gente, que le tiene la gente. Hay gente que se pone también agua oxigenada. El agua oxigenada deshace, reblandece los tapones muy rápido, pero está demostrado que su uso continuo precipita la otosclerosis. Por eso debe de evitarse. Aunque se ponga nada más tantita glicerinita líquida, 2 gotitas en el conducto tapado por la noche, digo, siempre y cuando no sea del 100%. Ya cuando es del 100% la obstrucción, ya no ayuda a gran cosa. Pero cuando están obstruidos al 30, 40, 50%, le vamos poniendo la solucioncita de glicerina y los va disolviendo. Regularmente, más o menos como en un mes, se van encogiendo y llega el momento en el que el paciente, cuando se acaba de bañar, mueve la cabeza, se le sale su taponcito. Ya la hizo. Pero insisto, a ustedes en el servicio, en el internado, les van a llegar personas que les piden que le hagan un lavado. Por favor, chavos, ni por accidente, nunca metan toda la jeringa de manera que haga sello total sobre el conducto, porque ahí sí es muy posible, muy posible que le podamos hasta perforar el tímpano a la gente. Bueno, ¿estamos correctos entonces? ¿Hasta acá todo bien? Doctor, ¿hay alguna Dime. cosa que podamos hacer con la resequedad de mucosas y de epitelios? ¿En cuanto a qué? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿No? Hablando Por específicamente ejemplo, de dónde. serostomía. Ajá, Eh, en la serostomía, por ejemplo. Bueno, sí y no. Hay medicamentos que per se condicionan serostomía. Ya lo vamos a revisar más adelante. Todos los medicamentos, por ejemplo, que son para demencia, algunos medicamentos que son para incontinencia, conducen a más serostomía, producen serostomía inevitablemente. Entonces, pues hay que revisar realmente toda la medicación. Una de las reglas cuando revisamos abuelos es que nos lleven toda su bolsita de medicina y chequemos si es que no hay por ahí alguno. 2, otra cosa que hacemos pues es indicar a veces incluso, chavos, cepillado de dientes con pasta para niños. Esa pasta no es tan agresiva y digo, no te revierte la serostomía, esa ya no se quita.
pero sí por lo menos no te la hace tan marcada. Les digo, les quitamos los enjuagues también. Estas pastas dentales, por ejemplo, como la Colgate Total, son muy buenas, muy buenas, pero también condicionan serostomía. Entonces, esa es otra estrategia que hacemos. También los mandamos a estomatología a que les haga su profilaxis, que les hagan rehabilitación, que si tienen alguna pieza por ahí que esté molestando, que le pongan una resina si es candidato, y si no, pues francamente que se le haga una exodoncia, o si no, que se revise para que se cheque si es candidato a una placa total. Se me olvidaba, por cierto, chavos, todos los abuelos que utilizan placas totales, aunado a la serostomía, la placa total condiciona todavía más cambio en la saliva y esto los predispone a las infecciones micóticas, a las candidiasis en la cavidad oral. ¿Han ustedes escuchado la palabra que le llaman los abuelos boqueras? Nuestra palabra correcta es estomatitis angular, así es como se le llama. Son aquellas pequeñas fisuras que se producen en las comisuras de la boca y van de la mano muchas de ellas con el uso de placas totales. Entonces, pues a veces quitarle la placa total está medio complicado, porque si no, como mastica el abuelo, pero sí tener un buen aseo de la placa, y pues hay veces que no queda de otra más que el abuelo ande con con su botellita de agua, y pues eso. Ahora, hay otra escuela que opta, me refiero, hay otra corriente, por utilizar aquellas cosas que les producen aumento de la secreción de saliva, como son, por ejemplo, los cítricos. A mí no me gusta, a mí me enseñaron, y eso sí es cierto, que cuando la gente anda con su limoncito chupando de vez en cuando, te produce el limón así como tal, a la larga te lesiona los dientes y demás. En todo caso, lo que podemos indicar es que ande la gente con su botellita de agua y a lo mucho una botellita con agua de limón muy diluida. Y con eso, hay unas preparaciones comerciales que son de saliva artificial. Dos cosas. Una, son costosas y realmente no siempre funcionan del todo bien. En todo caso, aseo correcto y una botellita de agua solucionan los problemas. Nada más que la botellita de agua también nos causa otro conflicto, y es que la gente tiene que estar yendo cada rato al baño. Entonces, nada más indicarles incluso que en vez de que la pasen el agua, nada más un pequeño trago, un pequeño sorbo, se enjuaguen y la saquen para que no estemos con tanto problema de ese tipo. En lo que toca a piel, por ejemplo, literal, le decimos a la gente que se bañe con crema de la más grasosa, de la más oleosa, e incluso, fíjense, a veces hacemos algunas cosas medio extrañas, de esa crema de la Pond's, no Nivea, de esa crema de la Nivea de la sólida, que muchos de nuestros abuelos ocupan, les decimos que le pongan un tanto de aceite de oliva y que la batan para que quede más o menos, no tan espesa, pero sí, ni tampoco completamente líquida, pero sí más, ya no tan sólida, y pues literal que con eso se bañe la gente, y eso les alivia la seodermia, y con eso nos las llevamos más o menos. Para el caso de la mucosa nasal, utilizamos cualquier spray que tenga la gente a la mano, que no tenga nafazolina. La nafazolina es un vasoconstrictor muy potente y quita la sintomatología de manera muy rápida, muy rápida, pero en los viejos tiene efecto de rebote. Entonces, y además les perpetúa la rinitis atrófica. Entonces, lo que hacemos es utilizar cualquiera de esas soluciones. Hay unas que son de glicerina, que son muy buenas, y si no, algunas otras, como son el Sterimar, por ejemplo, o si no, algún otro del spray nasal. Nada más, la única condición es que sea isotónica, porque hay preparados que son hipertónicos, que a la gente le destapan la nariz muy rápido, pero con el tiempo perpetúan y favorecen todavía más la rinitis atrófica. Y para el caso del ojo, pues ya decíamos, ¿no? Pues hay que utilizar la cremita artificial, no hay de otra, ¿vale? Eso es lo único que podemos hacer en estos casos. ¿Sale? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, chavos?
No, doctor, gracias. ¿No? Bueno, saltamos entonces a el siguiente aparato. Quedamos que íbamos a seguir con, vamos a ponerle sistema cardiovascular para que no sea solo corazón. Vamos a ver. Hay varios fenómenos acá. Fibrosis del sistema de conducción. En algún punto, a toda la gente, a todos, se nos va a fibrosar el nodo sinusal, las de His, la red de Purkinje, todas esas cosas. Entonces, eso explica por qué las bradiarritmias son muy frecuentes en los viejos. Y eso explica también, chavos, por qué hay que ser muy cuidadosos con los beta bloqueadores con nuestros viejos. Si de propio ya tiene tendencia a hacer bradicardia y nosotros todavía le damos un medicamento que le disminuya todavía más la frecuencia cardíaca, entonces eso nos va a poner en alto riesgo de que hagan síncope. 2. Los beta bloqueadores tienen la posibilidad potencial de que enmascaren un cuadro de hipoglucemia. Entonces, puede que el abuelo ande con 60, 50 de glucosa, pero está tomando propanolol, metoprolol, a todo lo que da, pues no va a ser la sintomatología clásica, no va a ser diaforesis, no va a ser ansiedad, no, nada. Por eso entonces los beta bloqueadores están pues idealmente proscritos. Se usan, ya lo vamos a revisar más adelante, solamente aquellos que son cardioselectivos como el atenolol y el labetalol, que son muy buenos, pero también son más costosos. Y a dosis mínimas, a la mitad de la dosis, de hecho, y a veces hasta un tercio de la dosis, es como empezamos. Luego, ese es del sistema de conducción. Luego, fibrosis cardíaca global. El corazón se va a fibrosar también, se va a endurecer. Y esto va a afectar la precarga y la poscarga. Esto explica por qué muchos de nuestros viejos van de repente a cursar con, digo, no es normal, pero sí lo explica, porque algunos cursan con valvulopatías, ¿no? Tienen, ya no hace correcto sello las válvulas y entonces, de hecho se las anoto acá, calcificación valvular. Todo se calcifica. Y eso explica por qué muchos de nuestros abuelos más adelante van a estar cursando con soplos. Van a tener o insuficiencia o estenosis de alguna de las válvulas cardíacas. Y por eso es que a algunos viejos les encontramos soplos. Justo el día de hoy, hace ratillo, vi a una pobre abuela que tenía extrasístoles y pues tenía una arritmia, y de hecho yo no estoy estoy convencido de que en algún momento hizo fibrilación auricular la pobre abuela. La fibrilación auricular lo que produce a lo que pone en riesgo a la gente es de que produzcan émbolos. Y pues desafortunadamente se van los émbolos hacia la cabeza, ¿no? Ese es el lugar al que más les gusta depositarse. Y la gente entonces hace EBCs de tipo isquémico. Y pues esta abuela estaba bien, nada más de repente dejó de hablar, ¿no? Y se desorientó. Sí, digo, mañana le van a tomar ya su tomografía, pero es muy posible en su caso, porque además cuando la ausculté tenía extrasístoles. Ese que hace lup, dup, lup, dup, lup, y luego otra vez lup, dup, lup, dup, 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 lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup. Tiene una arritmia ahí medio extraña. E insisto, yo creo que en algún momento hizo fibrilación auricular la pobre abuela. Y pues eso los predispone entonces a que hagan eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico, no hemorrágico, ¿no? Porque son por golpes, pero sí de tipo isquémico cuando avientan un émbolo que se va de las cavidades cardíacas, se va hacia arriba, se mete por las carótidas y se instala en algún punto, en el polígono de Willis, o en algún sitio, ahí se van, y entonces pues la sintomatología depende del sitio al cual haya habido un infarto cerebral. Bueno, después, existe calcificación vascular. Y esto nos va a condicionar muchos problemas. Bueno, no lo hemos anotado acá,
que condiciona cada uno. Vamos a ver. Entonces decíamos bradicardia, ¿no? Junto con todo esto. Calcificación valvular. Ahí está. Entonces, esto va a producir insuficiencia o estenosis. Y la calcificación de los vasos hace que aumente las resistencias periféricas. Recuérdenme, chavos, de su fisiología básica. ¿Cuáles son los factores que condicionan la TEA? ¿Cuáles son los factores que regulan la TEA? Viscosidad de la sangre. Viscosidad. Ese es uno, pero no, en el fondo no es tan... ¿Resistencia de los vasos? ¿Perdón, mija? ¿Resistencia de los vasos? Exacto, resistencia vascular, ese es uno, faltan dos. Faltan dos. Frecuencia cardíaca. Más que frecuencia es gasto cardíaco y volumen circulante. ¿Sale? Sí, la viscosidad la viscosidad sanguínea sí influye, pero no es lo que controla la TEA. Al final de cuentas, sí, es un sistema muy complejo. El caso es que cuando se calcifican los vasos, entonces aumentan las resistencias periféricas y eso nos va a explicar la hipertensión de los viejos, que es una hipertensión muy chistosa, que se llama hipertensión sistólica aislada. Los viejos van a tener sistólicas muy altas y diastólicas normales o incluso hasta bajas. Decimos, de hecho, que están disociadas. Los abuelos pueden llegarnos tranquilamente con 160 sobre 80, por ejemplo. 180 sobre 70, ¿no? Y pues ellos están asintomáticos. No es normal. Desde luego, esto no es normal. Pero al final de cuentas, este es el mecanismo por el cual van a cursar nuestros viejos con esa hipertensión sistólica aislada. De hecho, chavos, en muchas placas, en muchas placas, en unas muchas teles de tórax que les pedimos a los viejos, todo el botón aórtico está calcificado y se ve hasta como una media luna. Es muy frecuente. Déjame ver si encuentro una plaquita para que vean ustedes cómo se nota. Se ve una media luna. Y cuando veas eso, dices, no, pues ya está calcificado este pobre abuelo. Déjenme buscar alguna de esas medias lunas, así que son tan aparatosas. Déjenme ver si hay una por acá. Aquí sí se nota, pero no del todo bien. Y si no, déjenme buscar en un texto de rayos X cómo se nota calcificado todo el botón aórtico. Y pues ya dices, no, pues de aquí viene el asunto, ¿no? Este abuelo ha estado con problemas durante mucho tiempo y pues por eso es que está hipertenso. Y de hecho el manejo de la hipertensión en los adultos mayores nos va a dar mucha lata. Aquí van a aprender ustedes a manejarla bien, para que no hagan las sandeces como me tocó el día de hoy, que a una pobre abuela le meten diuréticos a dosis industriales y estaba con doble diurético, con furosemida y con espironolactona, y luego les meten hidroclorotiazida. No. Eso no se hace en lo absoluto. Nos predisponen a los viejos a muchas complicaciones. Ahora bien, el hecho de que exista también calcificación vascular nos va a condicionar a que nuestros viejos, bueno, la palabra correcta es microangiopatía. Ahí sí. Entiéndase por lo que llama el vulgo como mala circulación. Además, en nuestros viejos va a presentarse otro fenómeno, sobre todo en aquellas personas que han estado mucho tiempo de pie. Y se llama insuficiencia venosa periférica. ¿Vale? Entiéndase, vamos a ponerla aquí entre paréntesis. Países. Va de la mano con todo eso. Acuérdense que
Normalmente en miembros pélvicos tenemos un sistema de válvulas que se encarga de evitar el reflujo. Sin embargo, en aquellas personas que han trabajado de policías, de cajeros, de vigilantes, de lo que sea y que han pasado mucho tiempo de pie, están especialmente predispuestas a que esta insuficiencia venosa sea bastante más marcada, y muchos de nuestros abuelos van a tener o varices o, si no, es casi obligado, telangiectasias. A nivel de los maliolos, es un sitio bien frecuente en donde muchos de nuestros viejos van a tener sus telangiectasias. Esos pequeños vasitos dilatados de pigmentación violácea son, es un signo de insuficiencia venosa, y estos, aunque la gente no haya estado tanto tiempo de pie, todos en algún punto cursaremos con insuficiencia venosa periférica muy leve y que se va a manifestar como telangiectasias. En aquellas personas que tienen venas varicosas, pues el problema está más cañón, ¿no? Porque, pues ya saben que se hacen sinuosas las venas, el miembro pélvico tiende a hacerse edematoso, además tienden a ser úlceras que son de muy difícil manejo. La gente se puede estar 3 meses con su úlcera ahí en su patita y no sana y se embarra cuanta cosa, y son de muy difícil manejo. Pues sí, les va a tocar a ustedes en algún momento encontrarse con pacientes de este tipo. Bueno, algo más que se me esté olvidando del sistema cardiovascular del envejecimiento. ¿Qué más le leyeron ustedes, mis chavos? Yo tengo una pregunta. Dime. Déjame subirle a mi audífono, mija, porque no te escucho bien. Si puedes subirle un poquito a tu micrófono, sería muy bueno también. Sí, ¿ya me escucha mejor? Ya te escucho mejor, sí, yo. Ok. ¿Las medias de compresión en la vida joven sirven de algo o de plano nos vamos? No, sí ayudan. Nada más, el único detalle es que hay que escoger la compresión correcta. Se están en niveles leve, moderada y fuerte. En general, las de compresión fuerte, compresión alta, poca gente las tolera, son incomoditas. Pero las de compresión leve, las de compresión media, son muy buena opción. Antes las que habían de batalla se llamaban Kendall, eran unas, y así se anotaba, medias Kendall de compresión media. Pero ya no parece que las descontinuaron, no sé qué, pero hay otras muchas marcas que sirven exactamente para lo mismo. Es más, chavos, hay hasta calcetines de compresión, lo que le llaman luego, si algunos de ustedes han dado ahí por afuera del ISSSTE, afuera del IMSS y demás, anda la gente vendiendo, les llaman calcetines para diabéticos, son calcetines compresivos. Sí ayudan. Por ejemplo, incluso alguna vez existían de esas medias que van completitas hasta arriba, creo que se llaman pantimedias, no sé cómo sean, y tenían el sistema de compresión más intenso de la rodilla hacia abajo. El único detalle con esas, desconozco si siguen existiendo todavía, es que en nuestras abuelas con incontinencia no nos gustaba utilizarlas, porque en lo que iban al baño y en lo que se bajaban ahí, todo lo que tenían puesto encima luego les ganaba, sobre todo cuando tenían incontinencia de urgencia y demás. Entonces, preferimos que sean medias así individuales, les digo, y si no, un calcetincito de compresión para los hombres. Y yo tengo muchas abuelas también con esos calcetines. La gente se habitúa a usarlos y llega un momento en el que ya no están bien sin ellos. Ahora bien, hay gente también que se pone vendas. A mí no me gustan mucho las vendas porque depende de cuánto las compriman, ¿no? Y además cuando te das cuenta que está muy apretada la venda, porque por arriba del edema o por abajo del edema se le nota todo hinchado a la pobre gente. Entonces, no, las vendas no las aconsejamos, nos causan más problema que beneficio, pero sí, desafortunadamente, acuérdense, chavos, la insuficiencia venosa es un fenómeno bastante común en nuestros viejos. De hecho, habrán ustedes visto pacientes que incluso hasta una pigmentación violácea, es un puntilleo que va confluyendo y produce una pigmentación violácea, sobre todo a nivel de los maleolos, y pues hay gente que la insuficiencia venosa les produce hasta cambios en la piel, donde la piel se nota, pareciera que está, se me olvidó esta condición de la piel por rascado crónico, ¿cómo se llama? Liquenificada. Tal parece que estuviera liquenificada
La piel, muchos de estos pacientes tienen antecedente, por ejemplo, también de escasa actividad física, de insuficiencia venosa, todo lo que da, y se hace un círculo vicioso, porque el edema y la insuficiencia venosa les inhibe la deambulación, y la deambulación les produce más cambios en la piel. Entonces, aquí tienes que romper el círculo vicioso, tienes que ponerlos a que caminen. Más adelante, chavos, lo anoto acá, pero lo vamos a quitar. En muchos de nuestros viejos utilizamos un aparatito que se llama cicloergómetro. Son más o menos como los pedales de una bicicleta. Lo utilizamos en pacientes que están posoperados, en pacientes que están recuperándose de una inmovilidad y demás, y entonces sentamos al abuelo en la orillita de su silla, en la orillita de su cama, le ponemos sus pedalitos y él empieza a nadar, y ustedes digan, ay, qué absurdo, qué tonto. No, de verdad, chavos, hay gente que tiene tan restringida la movilidad que ni siquiera es capaz de aguantar 5 minutos en este aparatito. Ya te das cuenta que va mejorando su condición. Cuando te dice, ¿sabe qué? Ya aguanto media hora. Ok, sale, ahora vamos entonces por media hora en la mañana y media hora en la noche. Ah, ¿cómo que usted, doctor? No voy a aguantar. Inténtele, vamos despacito. Y en el momento en el que les mejoras la actividad física, la circulación, esas cosas, bueno, la circulación mejora bastante, se les reduce el edema, los cambios en la piel se les hacen ya no tan marcados y demás. Pero sí, ese asunto de insuficiencia venosa nos va a causar muchos problemas y es muy frecuente. Hoy tengo algunas fotos de pacientes y con úlceras, que además se las voy a buscar y se las pongo para que vean ustedes cómo se ven los miembros pélvicos de la gente. He tenido pacientes, chavos, que incluso ya no pueden usar zapato cerrado. Tienen que usar todo el tiempo chanclitas, sandalitas, o incluso tipo así guarachito, con todas sus consecuencias. En los viejos no nos gusta mucho este tipo de cosas porque los hace inestables. Pero pues ya no les cierra el zapato de tan adematizados que están. Y además, algunos de ellos, además, se les suma que son hepatópatas, cardiópatas, nefrópatas, que son los más frecuentes. Pues peor todavía, de verdad, chavos, hay gente que tiene sus piecitos como de tamal, como de elefante, así se ven. Y el edema de la insuficiencia venosa muchas veces es asimétrico. Está más marcado del lado que tenga la insuficiencia venosa más marcada. Del lado que esté más severa la insuficiencia venosa, ese lado se edematiza más. Un renal regularmente se edematiza de manera asimétrica. Una persona con insuficiencia venosa, sí se edematiza de los dos lados, pero es más predominante de un lado que del otro. Muy bien. Hasta acá entonces, ¿alguna duda, chavos? Doctor, Dime. también había leído que en el sistema cardiovascular había una disminución de las células marcapasos que va a propiciar aún mayor la bradicardia y también la mayor formación de las placas de ateroma. Ah, bueno, sí, es cierto, pero nada más que eso no es normal, ¿vale? Pero sí, y más que disminución, pues es esclerosis, ¿no? Se endurece todo el sistema de conducción. Y sí, de hecho, chavos, el día de hoy vi una paciente, 60 años, con 350 de colesterol y triglicéridos arriba de 300, ¿no? Le decía, no, mija, pues, ¿cómo cree usted? Lo que pasa es que es una persona que tiene un puesto en el mercado y pues come lo que puede, ¿no? Y pues con frecuencia su dieta son tacos de carnitas y le toca también su quesadilla con sus clalitos, esos pedacitos de grasa y demás. Eso condiciona, las dislipidemias condicionan que exista, y sí lo vamos a notarlo, no es una condición propia del envejecimiento, pero sí es una tendencia a. Vamos a poner el nombre correcto. Calcificación vascular se llama, el nombre correcto es arteriosclerosis. Ese es el nombre correcto. Y lo que no es normal, tendencia a la ateroesclerosis. Al final de cuentas, el vaso se endurece también, nada más que en este caso se endurece porque tiene una placa de ateroma que está ahí metidota
Y eso también nos va a predisponer a los abuelos a las placas de ateromas, chavos. Digo, sí se depositan en las venas, pero les gusta más asentarse en las arterias. Y eso nos va a condicionar otra cosa que sí también no es normal, pero sí es muy frecuente. Una cosa es la insuficiencia venosa y la otra cosa no es condición normal del envejecimiento, pero sí hay tendencia a la insuficiencia arterial. Se parecen, pero no son iguales. Una insuficiencia arterial es muy cañona, chavos. Produce una cosa que se llama claudicación intermitente, en donde a la gente después de que camina, después de que hace actividad física, le pasan una de tres cosas. Una, le duele. Dos, tiene parestesias. O tres, tiene impotencia funcional. O tiene las tres al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que ya no puede mover la extremidad. Sin embargo, se llama intermitente, claudicación intermitente, porque la gente se sienta, descansa tantito y otra vez vuelve a caminar otro tanto de calles y se le vuelve a presentar el mismo fenómeno. Además, la insuficiencia arterial produce cambios de color, por ejemplo, cuando son muy marcadas, la extremidad se nota pálida y en casos muy extremos, además de pálida, se siente fría también. Mientras que con la insuficiencia venosa, un hallazgo muy común es que se sientan calientes. Con la insuficiencia arterial es al revés. Se están pálidas y frías. Y digo, la insuficiencia arterial no es normal, hago la aclaración. No es un proceso normal del envejecimiento, pero sí desafortunadamente es muy, 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 muy frecuente. Y esto se debe a las placas de ateroma que se le depositan. Y así como se depositan placas de ateromas en las femorales, en las popliteas, en la pedia, en la tibial posterior. También se depositan placas en la braquial, en la radial, pero las que más miedo nos dan, chavos, son aquellas que se depositan en las carótidas. Porque esas, con algún esfuerzo, con alguna compresión o simplemente por mala suerte, se despega un segmento y produce entonces un émbolo. Y pues la gente hace EBC de tipo isquémico secundario a una placa ateromatosa, con todas sus consecuencias. ¿Vale? ¿Algo más, chavos? ¿Alguna otra cosa más? Bueno, el día de mañana, chavos, nos seguimos con envejecimiento del pulmón, todo el sistema respiratorio en general, y vamos a ver el sistema digestivo y el aparato genitourinario, para que veamos qué diablos le pasa al riñón, cómo se comporta la vejiga y todas esas cosas, y todas las consecuencias que tiene en el organismo el envejecimiento, ¿vale? ¿Alguna otra duda entonces, chavos? ¿Algo que no se haya entendido bien? No, doctor. De todas maneras, ya saben, ¿no? Si alguien tiene alguna dudilla de lo que sea, me avisa y con todo gusto la vamos resolviendo sin problema, ¿sale? Muy bien, chicos, detengo entonces la grabación de la sesión. Les doy las gracias por su atención. Nos encontramos entonces el día de mañana en estos mismos rumbos con estos mismos argüentes, ¿vale? Mil gracias a todos, gracias por su atención, bonita noche, que descansen ustedes